Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Uno de los tiempos más constructivos que tuve en mi vida fue un viaje que hice años atrás a Nueva Delhi para visitar nuestra iglesia hermana allá en ese lugar donde pastorea nuestro hermano Isaac Chow con su esposa, nuestra hermana Gloria, que fue miembro de nuestra congregación aquí en Bogotá. Y hemos tenido una relación muy linda y fui a visitarles y presidente fui con 2 hermanos de la iglesia que me acompañaran. Vivir por unos días en una cultura completamente diferente a la occidental, a la nuestra, me hizo valorar más mi cultura. Nuestra cultura, la que vivimos, fue basada, se formó basada en los principios y valores bíblicos, especialmente el valor de la vida. Interesante que podamos entenderlo. Las diferentes castas en la India, basadas en los dioses que adoran, son muy bueno conocerlas, cómo viven. Pero existe un grupo inferior que se llama los Dalit. Ellos no pertenecen a ninguna casta porque no tienen ningún privilegio con ningún dios. No tienen ninguna esperanza en la vida. Los llaman los intocables porque nadie ni siquiera se les puede acercar. Se les niega todos los derechos humanos. Realmente cuando pensamos en esos principios de los derechos humanos que vivimos en Occidente, que surgieron de la Biblia, que surgieron de las Sagradas Escrituras, porque todos los hombres somos creados iguales. Por eso los derechos humanos son muy especiales en nuestra cultura. En otras culturas como en la India, eso no existe. Veamos un video que nos va a ilustrar en gran parte lo que es una cultura donde realmente no se valora los principios que Dios estableció. Bendiciones, amados. Quiero compartir con ustedes una historia. Hace un tiempo me invitaron a predicar en la Escuela Nacional de Liderazgo Juvenil en Venezuela. Y para mí fue una bendición gigante porque yo amo a los líderes de jóvenes. Recuerdo que en esa semana me puse intenso con mis disciplinas espirituales, ayuné, oré y busqué al Señor porque quería hacerlo muy bien el sábado. El viernes me llegó una invitación para ir a un lugar donde antes bailábamos y bebíamos de una forma que tal vez no le agrada al Señor, obviamente antes de ser cristiano. Y todos mis ex compañeros de clase conocieron a esa versión de mí. Entonces me estaban invitando para poder salir y compartir. Y obviamente en función de lo que yo soy ahora y lo que yo estaba, digamos, cuadrando para ese sábado, no tenía ni la más mínima intención de ir a esa actividad. Sin embargo, cuando estaba orando, sentía que en cierta manera Dios me llevaba a decir que sí a esa invitación. Y no tenía sentido para mí. Entonces había un conflicto muy grande entre mi lógica humana, religiosa, y lo que sentía que Dios me estaba guiando a hacer. En medio de ese conflicto, decidí llamar a mi pastor. Y él me recomendó que fuera a la reunión. Me dio ciertos parámetros que tenía que cumplir y me armé de valor y fui. Cuando llego, comenzaron a pasar cosas muy impresionantes. Para resumirte la historia, estábamos sentados todos alrededor de mí, hablando de la fe y de la Biblia, ellos haciéndome preguntas. Y para mí fue asombroso ver que en ese lugar donde antes hacíamos cosas que no agradaban a Dios, yo estaba sentado hablando del Señor y el ambiente no me contaminaba, sino que más bien yo era de sanidad en ese lugar. Esto me recuerda una historia en la palabra, la mujer de flujo de sangre. Los fariseos no podían tener contacto con esta mujer porque iban a ser contaminados. Sin embargo, esta misma mujer tocó a Jesús y de Jesús salió poder y la sanó a ella. Jesús no fue contaminado por ella, Jesús la sanó a ella. Y eso me llama mucho la atención porque pienso que tal vez tú y yo debemos ser menos como los fariseos y más como Jesús. La palabra nos enseña que cuando criticaban a Jesús por comer con publicanos y pecadores, Él respondía: los sanos no necesitan doctor. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Estamos dando licencia para pecar y para ir a fiestas? No me malinterpretes. Aléjate de todo lo que te haga pecar. Pero llega un momento en tu vida cristiana en que Dios te llena con el Espíritu Santo y te conecta con tu iglesia, con tu liderazgo, para que lleves su amor a esos lugares inusuales. No te apartes de todo lo que te puede contaminar.
sino más bien lleva su amor a esos lugares. Que Dios te bendiga. Al ver este video, me hace recordar en los tiempos que Jesús vivía. Los que adquirían la lepra eran echados fuera de los muros de la ciudad. Perdían sus familias, perdían sus amigos, perdían sus propiedades. Realmente era muy triste. Usted sabe, cuando alguien aparecía leproso, inmediatamente después de que lo declararan leproso, lo echaban fuera y tenía que vivir día y noche allá en el campo, bajo la lluvia, bajo el sol, bajo el frío y esperando un mendigo de pan que alguien le diera, que pasara y lo dejara botado porque no se le acercaban. Realmente debe de haber sido muy difícil. Sin embargo, no solo Jesús les devolvió la dignidad, sino que al sanarlos, hizo grandes cosas con ellos, los mandó a sus casas para que vivieran con su familia otra vez. Realmente era sencillamente maravilloso lo que Jesús hizo. A las enseñanzas de Jesús que dio en su momento, transformó la sociedad de las prácticas que tenía. Por ejemplo, otro aspecto, le devolvió la dignidad a la mujer, porque la mujer no era valorada, era tenida como un objeto cualquiera en su cultura, y él entonces le dio la dignidad cuando sanó una enferma que estaba con flujo de sangre, como vimos en el video. Se acercó a una mujer que era pecadora y la perdonó, y luego después aceptó que otra pecadora viniera para lavar los pies, le tocara los pies y demás. En fin, eso es maravilloso en la vida de Jesús, cómo le devolvió la dignidad al ser humano, a los leprosos, a la mujer, a cualquiera que fuera. Por ejemplo, en el libro de Lucas nos dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlos, es decir, las personas, las clases menos favorecidas. Y los fariseos, los de la dignidad, los de las castas superiores, murmuraban contra Jesús diciendo: ¿y este come con los pecadores y los recibe en su casa? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede llamarse el Hijo de Dios? Jesús, para responder, les dio una serie de parábolas que son maravillosas leerlas ahí en el capítulo 15 y en el capítulo 16 del libro de Lucas, maravillosas. Llegó a una parábola muy hermosa que es la del hijo pródigo, bien conocida. Pero terminó toda la serie de parábolas con una historia realmente que es algo que nos hace pensar. El rico y Lázaro. El rico y Lázaro, de un hombre que tenía riquezas, muchas riquezas, pero que no tuvo cuidado, no tuvo compasión por el Lázaro que venía a pedirle, a mendigar un pedazo de pan. Y cuando murieron los dos, porque todos tienen que morir, el Dalit y el no Dalit, tiene que ir a la presencia del Señor. Y cuando fui a la presencia del Señor, allá encontramos la completa diferencia. Y eso nos dice una lección muy grande. Las riquezas de este mundo tienden a volver sin compasión a los que la poseen. Ilustró otras enseñanzas que había dicho el Señor para aclarar esto que estoy diciendo. Dijo: cuán difícil le es a un rico entrar en el reino de los cielos. Esas palabras hacen temblar para muchos que tienen plata. Pero quiero aclarar, Jesús no lo dijo por las riquezas que adquirieron, sino porque se volvieron siervos de sus riquezas, se olvidaron de las clases menos favorecidas, se volvieron sin compasión por los que sufrían y se olvidaron de ellos. Ante Jesús, recuerde, todos los seres humanos somos iguales, tenemos el mismo valor, fuimos todos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por eso tenemos que entender la dignidad de la vida es maravillosa. No vivamos como los fariseos, realmente vivamos una vida completamente como Jesús la ordenó. Como cristianos, la palabra cristiano significa como Cristo. Oremos. Señor, te doy infinitas gracias
por permitirme compartir este pensamiento con mis amigos, con mis hermanos en la fe, con cada uno de los que ven y están al alcance de estas imágenes. Señor, que podamos ser verdaderos cristianos, es decir, ser como Cristo. Señor, cristiano no es ser miembros de una religión, es sencillamente ser como tú fuiste, mi Señor. A ti sea la gloria y gracias, Padre, por tu inmenso amor. Amén y amén. Mis hermanos, recuerden esta verdad. Ser cristiano es ser como Cristo. Si tú y yo no somos como Cristo, no tenemos ningún derecho a llamarnos cristianos. Bendiciones. En casa con el pastor Héctor Pardo.